Queridos amigos, en el programa de hoy hablaremos acerca de algo que hacemos todos los días, llamadas. Pero ¿estamos nosotros atentos al llamado de Dios? Nos encontramos aquí desde el Monte San Francisco en la ciudad de Guatemala para presentarles este programa titulado El Llamado, recordándoles que esto es un esfuerzo de hombres en victoria y matrimonios en victoria. Acompáñenos. El programa de hoy está cargado de grandes bendiciones. Acompáñenos a ver el testimonio de Jonathan Lara. Viajamos a la antigua Guatemala y a la Asamblea Semanal de Mujeres en Victoria la Antigua. En el tema de hoy, el llamado, contaremos con el testimonio del padre Hugo Estrada. Y en el conversatorio tendremos la participación de Ileana Cordón de Rosales. Para concluir con la reflexión espiritual a cargo de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Jonathan Lara es un comunicador guatemalteco que escuchó el llamado de Dios de una forma muy peculiar. Él conduce el programa Testigos de Jesús por Jesús TV. Acompáñenos a conocer su valioso testimonio. Bienvenidos, es un gusto nuevamente poder ingresar a la intimidad de sus hogares con este espacio. ¿Qué tal, hermanos de Vidas en Victoria? Mi nombre es Jonathan Lara y soy el más grande de los pecadores. Los invito a que conozcan mi testimonio en este programa. En 1987 yo gano el concurso Alcalde por un Día, que aún tiene la Municipalidad de Guatemala. En esa época me invitan a una entrevista a Nuestro Mundo. Edgar Gudiel, vivíamos en el mismo condominio y entonces él me invita para que hagamos una entrevista por Niño Alcalde. En esa entrevista me ven dos personas que han sido ángeles que Dios ha puesto en mi vida, Clara Campos y Anaí Keller. Clara Campos tenía en esa época un segmento que se llamaba Aclaremos y me invita a participar en Aclaremos, y ahí me ve Anaí Keller, quien me invita a trabajar en el Club de los Superchicos. Y ahí empieza mi carrera en el tema de la televisión. Estoy de los 12 a los 18 años como animador del programa Ginny la Genio Feliz, el Club de los Superchicos en Canal 3. Sí, para que los niños estén informados de lo que acontece en su mundo. Eso me lleva a trabajar como director de información y prensa del presidente de Guatemala, en esa época Oscar Berché. Y ahí es donde hace 12 años recibo el llamado de Jesús nuevamente a acercarme a Él. Yo en esa época que te comento estaba muy dedicado a tener éxito profesional, a tener dinero y a tener reconocimiento social, olvidándome de Dios, familia y amigos, que son las cosas que realmente importan en la vida. En ese tiempo tuve un paro cardiorrespiratorio, estuve muerto por 10 minutos, en coma alrededor de 15 días. Es un milagro de mi Señor que yo esté hoy frente a ustedes, frente a estas cámaras, diciéndoles que para Dios no hay imposibles. Él puede levantar muertos de la tumba y yo soy un claro testigo del poder del Señor. Y me gustaría que las personas que nos están viendo allá en casa no tengan que pasar por una experiencia, digamos, tan diferente como la que yo tuve que pasar. Yo estoy agradecido por ese paro cardiorrespiratorio, porque por esa razón yo regresé a los caminos de Dios. Entendí que la vida no tiene sentido si no le servimos a Dios, si no le servimos a Jesús, si no hablamos de Jesús frente a otras personas.
El programa que actualmente tengo, gracias a Dios, en Jesús TV, se llama Testigos de Jesús. Durante algún tiempo yo tenía muchos deseos de contar mi testimonio a otras personas y le pedí a Dios que me permitiera hacerlo. Un día, hablando con Anaí Keller, de nuevo aparece ese ángel que ha estado desde los 12 años en mi vida. Ella tenía ya un programa en Jesús TV y le digo a Anaí: ¿tú alguna vez has hablado de tu testimonio frente a las demás personas? Porque tú entrevistas a muchas personas y presentas a muchas personas. Y ella me dice: no lo he hecho. Para que yo te entreviste y tú le cuentes a las personas que te ven tu testimonio. Y Anaí me dice: pues con mucho gusto, papito, planteémoslo y hagámoslo. Y ahí la entrañable Ligia, la hermanísima, recibe con buenas noticias del equipo de producción, Ani y otros colaboradores, de mi entrevista, y le plantean que por qué no me invita a hacer un programa dentro de Jesús TV. Nuevamente, ahí entiendo que el Señor es el único que puede usar a los menos aptos para las tareas, porque no soy yo bueno en esto, sino que es Jesús quien pone todo su amor para que yo pueda realizar estas entrevistas, y no para que me vean a mí, sino para que vean reflejado el amor de Él en las personas que se sientan en cada programa de Testigos de Jesús. Si hay alguien que tiene ese deseo en su corazón de platicar y testificar de las maravillas que Jesús ha hecho en su vida, bienvenidos. Para eso es que se crea Testigos de Jesús, para que rompamos el miedo y seamos valientes en decir: Jesús es mi Rey, mi Salvador, y yo lo testifico porque en mi vida Él ha hecho maravillas. Yo te invito a que no tengas que pasar, como en mi caso, un paro cardíaco de 10 minutos, 15 días en coma, para engancharte a Jesús. Eso te puede dar una idea de lo cabezotadura que yo era. Pero si a través de este mensaje tú tomas la decisión de seguir a Jesús por las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, va a ser mucho menos doloroso. Ahora, ese dolor que yo sentí es el gozo más grande que he podido tener en la vida. Sigue a Jesús, es lo mejor que puedes hacer. Así como Jonathan Lara, todos podemos seguir siendo testigos de Jesús. Solamente no debemos de esperar a que algo tan trágico pase en nuestras vidas para poder estar con Él. Queremos invitar a todos nuestros hermanos que cuentan con ministerios de alabanza a que nos envíen sus producciones y videos más recientes para poder promocionarlos aquí en su programa Vidas en Victoria. Los teléfonos de contacto aparecen en su pantalla en este momento. A continuación, estaremos en la más reciente Asamblea de Mujeres en Victoria, la Antigua Guatemala. Y más adelante, el Padre Hugo Estrada nos habla sobre el llamado. No se vaya, estamos en su programa Vidas en Victoria. Jesús, el rostro de la misericordia del Padre, es el nombre de nuestro 13º Congreso de Mujeres en Victoria, a realizarse el martes 6 de diciembre en el Hotel Westin Camino Real, de 17 a 21 horas. En la prédica nos acompañará el Padre Manuel Abac y nuestra fundadora Betty de Juárez. Más información llamando a los teléfonos 5018-6493, 5308-1722 o al 2366-3970. Ven y vive junto a Jesús de esta hermosa experiencia. Te esperamos. Mujeres en Victoria.
miércoles por la mañana se reúnen en la Antigua Guatemala Mujeres en Victoria la Antigua, una de las comunidades más nuevas de nuestro movimiento, pero sin duda un grupo lleno de bendiciones. Anteriormente era solo familias en Victoria, entonces se tuvo la idea de que de ahí saliera un grupo para mujeres. Bendito sea el Señor, ya va para 3 años. Ha sido un grupo muy bendecido porque nos dieron aquí, en esta iglesia bendita por nuestro Señor, para que pudiéramos realizar las asambleas de los días miércoles. Cristo sufre por cada uno de nosotros que se aparta de su camino. El objetivo de Mujeres en Victoria es que las mujeres que vienen pues sean unas mujeres llenas de Dios, que puedan escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús, que es lo más importante, ¿verdad? Y ponerla en práctica, o sea, la santificación de la mujer. Primeramente es la alabanza y luego pues agradecer al Espíritu Santo por la oportunidad que nos da de podernos reunir. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo. Porque es muy importante también la presencia del Espíritu Santo en cada una de nosotros, ¿verdad? Y pedirle al Señor que las mujeres que vayan llegando pues sepan de esa presencia divina del Espíritu Santo para que se mueva en esta asamblea, ¿verdad? Y luego la bienvenida a las nuevas. Hemos visto personas aquí que traen sus problemas, que traen necesidades. Algo muy importante que también hacemos es que a la persona se le da una hojita. Entonces estas personas anotan en esa hojita sus peticiones, ya sea que quieran ellas que oremos por algún enfermo, por tal vez algún trabajo, diferentes peticiones que tienen ahí, ¿verdad? Entonces las escriben en el papel, la doblan. Entonces yo me las llevo, se las presento al Santísimo. Tú conoces, Padre, sus corazones, sus penas, sus alegrías, sus tristezas. Bendito Dios, pues ya llevamos 2 años y medio de estar acá y pues con la alegría de seguir sirviendo y bendiciendo muchas familias. Este es un momento muy lindo porque es donde Dios nos da la oportunidad de compartir lo poco o lo mucho que Él nos ha dado. Porque muchas veces no se puede acudir en pareja, sino que lo hacemos solo las mujeres o solo los hombres. Vienen de San Juan del Obispo, vienen de San Pedro, también, vienen de Santa Ana, vienen de Jocotenango, de las Victorias y aquí del centro también. He visto muchos cambios en mi vida, he conocido más de cerca al Señor. Todos los miércoles es una emoción venir a encontrarme con su palabra y cómo lo reciben a uno acá también. La verdad que sí, ha sido de mucha bendición para mí, para mi familia. Así es, miércoles a miércoles, definitivamente uno tiene que hacer ese espacio porque en realidad, cómo no darle un tiempo al Rey de Reyes, ¿verdad? A nuestro Padre que siempre nos provee y nos da de todo y que cada día es extraordinario, porque con el solo hecho de tener un soplo más de vida ya es un milagro, ¿verdad? Entonces no puedo dejar de venir los miércoles. Y también pues creciendo espiritualmente también en los retiros que ellas programan. Hacemos una cordial invitación a todas las mujeres de aquí de Antigua o todos los alrededores. Las esperamos todos los miércoles de 9 a 11:30 de la mañana, los primeros miércoles de cada mes. El último miércoles del mes se hace la reunión en el Hotel El Carmen y la ofrenda de la refacción es de 30 quetzales. Las esperamos, siempre hay una gran bendición de testimonio y prédica. Bienvenidos a Mujeres en Victoria, Antigua. Bendiciones.
Así como en Mujeres en Victoria, la antigua Guatemala, la palabra de Dios sigue extendiéndose en otros municipios por medio de nuestro movimiento. A continuación, Gaby de García pregunta en Antigua Guatemala cómo se recibe el llamado de Dios en esa ciudad. Además, acompáñenos a conversar con Ileana Cordón sobre el llamado. Regresamos con más de su programa Vidas en Victoria. Qué alegría y qué bendición que sigan sintonizando su programa Vidas en Victoria. ¿Sabía usted que el llamado del Señor es firme y con mucho amor y este es para todos? Con el equipo de producción nos fuimos a visitar Mujeres en Victoria, la antigua Guatemala. Y algunas de ellas compartieron cómo fue el llamado del Señor. A veces nos cuesta bastante durante toda nuestra vida. Vamos caminando y a veces no lo podemos entender, pero sí llega el momento, ¿verdad?, en el que Él nos hace como una invitación así de frente. Y pasan muchas veces en las que decimos no puedo, no tengo tiempo, mi familia, hasta que llega el momento en el que tomamos una decisión y decimos sí, ¿verdad? Sí, nosotros con mi familia, mi esposo y mis hijos asistimos a los desayunos de familias. Y ahí pues habíamos tenido la oportunidad de ir a varios retiros y en eso pues me hacen la invitación. Yo sentí en el momento que la invitación era de parte de Jesús a poder servirle. Yo le había pedido a Él que nos diera algún mensaje, un camino para poder seguirle y pues no lo dudé, ¿verdad? O sea, en el momento le dije que sí y le pedí a Él que pues me diera el tiempo para poder participar en este servicio. Pues yo he sentido aquella ilusión de venir y aquella alegría, y al regresar también me siento muy tranquila, muy alegre, como que sentí que Él me llamó y fue como acudí aquí a Mujeres en Victoria. Pienso que el llamado nos lo hace todos los días en cada una de nuestras actividades diarias y tenemos que desempeñarlas con mucho amor, con mucha entrega, porque no solamente en la vida religiosa, sino en la vida laical estamos llamados al servicio y la vocación al matrimonio también es un llamado de Dios y es un regalo de Dios y tenemos que desempeñarlo con mucha entrega, con mucha dedicación, pero requiere de mucho sacrificio también. Qué importante saber que el amor de Dios llama, forma, elige y envía. Y para extendernos más en este tema, vayamos al conversatorio. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, a la licenciada Ileana Cordón de Rosales. Bienvenida, Ileana. Muchas gracias, Álvaro. Una bendición, una vez más, poder compartir con ustedes. Sí, muchísimas gracias, porque ahí sí que gracias por ese llamado y por la respuesta que nos ha dado usted también, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver un video que ejemplifica muy bien el tema del que vamos a conversar, el llamado. Que el Señor los bendiga. Soy el Padre Hugo Estrada, estoy para servirlos. El día de hoy me piden que hable un poquito acerca de la llamada del Señor a cada uno de nosotros. Cada uno se convence que es cosa del Señor. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que yo a los 10 años haya sido llamado?
y que mis papás a los 10 años, mi mamá sobre todo, me haya llevado al seminario. Mi papá no quería de ninguna manera, pero como ella mandaba, entonces me llevó como pudo. Y entonces digo yo, bueno, el Señor no quiere decir que me haya llamado así directamente, sino indirectamente, porque desde el colegio Santa Cecilia, que ahora se llamaba Don Bosco, nos fuimos muchos, ¿verdad? Con entusiasmo, niños, pero a los 15 años ya venían de vuelta todos, ¿verdad? Y entonces nos quedamos muy poquitos. Y en eso mismo se ve el llamado del Señor. Uno lo va llevando poco a poco, uno dice, ¿qué mérito tenía yo? ¿Qué mérito mío? Pues ninguno. Y esa es la gracia, y le agradezco al Señor. Yo nunca me arrepentí de ser sacerdote. Podría decir, si yo volviera a nacer, quisiera ser sacerdote. Me impresiona mucho. Si yo fui llamado a los 10 años, ahora veo que muchos jóvenes son llamados cuando son arquitectos, cuando son doctores. Ya tienen una vida hecha y sin embargo el Señor los llama. Por eso todo joven debe estar atento. En la actualidad cuesta mucho encontrar vocaciones, porque por el ambiente materialista, secularizado, pero el Señor sigue llamando. Y también aparecen jóvenes generosos que le dicen sí al Señor. A mí me impresiona mucho cómo alguien que es ingeniero, de pronto tener que comenzar otra vez, como quien dice, de cero, porque tienen que comenzar desde abajo. Ahora es una carrera distinta, eclesiástica. Eso es muy impresionante, pero ahí se ve cómo le dicen sí al Señor y llegan. Y el Señor se encarga de hacernos la señal, a nosotros nos corresponde decirle sí, aunque cueste decirle sí. Por eso es gracia, es un favor que uno no merece. El Señor lo llama y uno nunca se arrepiente de haberle dicho que sí. Llama para tantas cosas. El matrimonio es una vocación preciosa. El matrimonio es la célula principal de la sociedad cristiana. Entonces, si lo llamaron a un matrimonio, que sea un matrimonio cristiano. Si lo llamó para ser profesor universitario, que aproveche esa cátedra con su ejemplo, con su rectitud y claro, para hacer contrapeso a todo lo que tiene. Si a alguien le toca trabajar en una oficina donde la manera de hablar es totalmente mundana, él que ponga la luz de Jesús. Al principio lo van a marginar, lo van a despreciar, pero en el fondo van a decir, ese tiene valentía cristiana. Iliana, es importante, creo yo, tal vez empezar como por partes de este tema, ¿verdad? Ajá. Estamos hablando de un llamado, pero ¿quiénes son llamados? ¿Y cómo respondemos nosotros a ese llamado también? Todos en la vida tenemos un llamado. O sea, todos tenemos una misión que cumplir. Correcto. En este mundo. O sea, toda persona que viene a este mundo trae una misión. El gran problema, Álvaro, es descubrirla, ¿verdad? Correcto. Porque ahí es donde está el problema. Yo sé que tengo un proyecto de vida, que Dios tiene un proyecto para mí, pero ¿cómo hago yo para descubrirlo? Todos tenemos diferentes maneras de ser llamados, no todos somos llamados para lo mismo. Digamos, dentro de nuestra vida laical, nosotros tenemos el llamado del matrimonio, tenemos el llamado de ser profesionales, correcto, el llamado a ser papá y mamá, el llamado a ser hijos. O sea, todo se debe de complementar en el llamado y una respuesta. ¿Qué clase de respuesta yo voy a dar a ese llamado? De esa respuesta va a depender que yo me realice y encuentre el sentido de mi vida. Porque mucha gente está haciendo cosas que no le gustan. Correcto. Cosas sí, que no siente pasión por lo que está haciendo. Posiblemente no es su llamado, ¿verdad? Y por eso es que no se logran realizar. Pero el llamado es para todos. Y en cuanto a eso, yo siempre he dicho, pues, ¿verdad? Que a veces si hay personas, vemos nosotros personas que están viviendo por vivir. Sí. Porque tal vez las cartas que le tocaron y lo que le está tocando vivir, ¿verdad? Ellos nada más lo aceptan y se quedan ahí, se conforman con eso,
pero no tratan de buscar ese compromiso que debemos de tener nosotros con la vida. Ajá. ¿Cómo podemos hacer para encontrar nosotros ese compromiso? Bueno, es un irse descubriéndose a uno mismo, ¿verdad? Uno conforme va creciendo en la vida se va dando cuenta que uno tiene aptitudes, ciertas aptitudes que se le facilitan a uno y que cuando uno las realiza se siente uno bien. Yo le voy a poner el ejemplo. Digamos, cuando yo me toca que decidir mi carrera en la universidad, yo decía, matemáticas no me gusta. Sí. Entonces yo una carrera de matemáticas y no, o sea, yo sé que no voy para ahí, ¿verdad? Entonces, entre toda la gama que había, a mí siempre me llamó la atención esto, Álvaro, ciencias de la comunicación. Y entonces yo decía, poder hablar en público, pero esto vino como formándose desde cuando yo era pequeña. Yo participaba en los actos del colegio. Cuando decía, ¿quién quiere declamar? Yo. En oratoria, yo. Me tocó que hasta representar en el colegio oratoria, poesía, que en el Don Bosco se hacían esos como que eran concursos que se hacían, ¿no? Y entonces yo participaba en todo eso y mi papá me paraba y me decía cómo hacer las cosas. Eso yo empecé a sentir en mí que me apasionaba. Yo levantaba la mano porque a mí me gustaba, o sea, para mí, yo veía que otras se escondían. Yo decía, no, a mí que me pongan, porque a mí me gusta. Yo quiero eso. Entonces, como que cuando yo decido mi carrera de ciencias de la comunicación, potencializo lo que a mí me gusta. Y cuando uno se sienta y empieza a estudiar lo que a uno le gusta, Álvaro, yo lo vi así como que tenía una cortina y se cayó. Y me deja ver algo que yo no había visto. Como sigo estudiando, se cae otra cortina y veo algo más allá al fondo. Y se va haciendo uno como especialista en el llamado, ¿verdad? Porque no solo es el llamado a servir a Dios. Como laicos nosotros tenemos diferentes llamados. ¿Y el Evangelio a qué nos lleva? A ser productivos y a ser útiles en esta sociedad. Pero yo voy a ser útil, Álvaro, cuando a mí me apasiona. Usted es odontólogo. ¿Por qué usted decidió seguir odontología? Ahora lo entrevisto yo a usted. Sí. No, a mí también lo mismo, me apasiona, es algo que gracias a Dios a mí mi trabajo me relaja. Ajá. Es algo que disfruto hacer y lo mismo. El paciente no lo relaja, Álvaro. No, pero yo sí, me relajo torturando. Bueno. Pero es algo que, como decía usted, me apasiona, lo encontré también desde pequeño, ¿verdad? O sea, fue una vocación. No todos tenemos esa suerte. No todos. Y ahora, ¿qué puede hacer una persona que tal vez, como le decía, la vida le tocó como le tocó, ¿verdad? ¿Qué puede hacer una persona que está haciendo algo que tal vez no le gusta, pero que por necesidad lo tiene que hacer? ¿Puede encontrar ahí también una vocación o qué pueden hacer esas personas? Yo pienso que sí, Álvaro. Mire, muchas veces también se muestra el otro lado. A mí me apasiona algo. Correcto. Pero con ese algo yo no voy a hacer nada en mi vida, tengo una familia y yo con eso no le voy a dar de comer a mi familia. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo me pongo a trabajar algo que sí me da. ¿Qué es lo que debo de aprender a hacer? Encontrarle el gusto a eso, ¿sí? Tal vez no le he encontrado el gusto porque como lo estoy haciendo por hacerlo, porque no es lo que yo quería, ¿cómo empiezo a descubrir que hay algo bueno ahí, algo bonito que no lo he descubierto? Pues metiéndome, enrolándome, tratando de que cada día encuentre un incentivo para llegar, digamos, a la clínica, ¿verdad? El incentivo, pues no me gusta mucho ser odontólogo porque mi papá me obligó, perdón que ponga su carrera, que sé que a usted sí le gusta, pero mi papá me obligó, ya me tenía la clínica montada y esto me tocó en la vida, pues, ¿qué tengo que hacer? Pero me encanta relacionarme con la gente, entonces yo platico con la gente, yo me hago amigo de la gente y entonces estoy barrenando, estoy haciéndole el rellenito, pero yo estoy platicando con esa persona y cuando esa persona se va, me deja llena, me satisface. Entonces es buscar el lado por donde yo me sienta satisfecha, satisfecho de lo que estoy haciendo, porque a la final me tocó esto, porque yo quería ser cantante, pero resulta que ni voz tenía, pues, ¿verdad? Y paré siendo ingeniero, entonces le saco provecho a esto. También realizar su vocación, o sea, dar respuesta a ese llamado, me imagino yo que tiene que ver mucho con la voluntad. Sí. ¿Qué tiene que ver la voluntad aquí? La voluntad, o sea, todo lo que se realiza en la vida se tiene que realizar con voluntad, o sea, yo estar dispuesta a
¿verdad? Entonces, cuando estamos dispuestas, mi voluntad también se dispone a eso. Y cuando yo dispongo mi voluntad, abro un camino que quizás estaba cerrado, ¿verdad? Y eso es lo que les hablaba, ¿verdad? Tratar de encontrar lo bonito porque todo en la vida, Álvaro, tiene positivo y tiene negativo. Sí, es cuestión de actitud, pienso yo también. Actitud, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que la vida es actitud. Ricardo Arjona me recordó, porque Ricardo Arjona tiene una canción que dice: a ti te faltó valor para luchar por ti. Y a veces eso es lo que nos hace falta. La actitud de decir, bueno, esta es la vida que yo tengo, esta es mi realidad, no era lo que yo tenía, pero esta es mi realidad. Ahora, ¿qué actitud voy a tomar ante esto? Correcto. Sigo diciéndome que esto no era para mí, que esto no funciona, que entonces me voy a frustrar y nunca voy a avanzar. Pero si mi actitud es diferente y yo digo, bueno, esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer con esto? Y ahora, hemos hablado de la voluntad y la actitud que debemos de tener, pero hay algo que creo yo que también es importante. ¿Cuáles son los frutos de haber respondido bien a esa vocación? Haberle dicho, por ejemplo, aquí, pues, ¿verdad? Ajá. Decirle sí a Dios. Claro, los frutos son enormes, porque cuando uno logra entender el proyecto de Dios en la vida de uno y uno está en el lugar que Él lo quiere, se dan frutos y frutos en abundancia. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan 15:8, la gloria de mi Padre está en que ustedes den muchos frutos. Y lo den en abundancia. Y ahí, sí, en mucho fruto, no dice fruto, dice mucho fruto. Sí. Y ahí dice, se reconocerán como discípulos de Él. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ser humano fue llamado para dar fruto, para dar mucho fruto. Y dentro de nuestro llamado, uno también debe de encontrar el llamado de Dios, porque todos hemos sido llamados por Dios. El Catecismo de la Iglesia nos lo dice, que nosotros, en el numeral 27 dice que nosotros llevamos inscrito a Dios en el corazón, porque fuimos hechos por Dios, para Dios, y vamos de regreso para Dios. Correcto. Y que el hombre no encuentra su realización mientras no se encuentra con Dios. Entonces, o sea, yo tengo mi vida laical y tengo mi vida espiritual. No puedo separarlo, porque yo sigo siendo la misma Ileana, espiritual. Correcto, sí. y esa parte material, digámoslo así, que soy yo. Pero yo tengo que aprender a unir esto. Dios no me quita a mí mi libertad de elección. Usted eligió ser odontólogo. No es que Dios le dijo, Álvaro, vas a ser odontólogo. No, usted lo descubrió y en su libertad, porque eso es lo que Dios nos ha dado, yo opté por esa carrera. Bueno, opto por ser odontólogo. Y ahora esta parte espiritual. Este es un llamado, porque ser odontólogo también es un llamado de Dios, sí, al servicio de la comunidad. Usted tiene una carrera al servicio de la comunidad. Sí, usted debe de ser el mejor odontólogo y que la gente no se sienta nada más paciente doctor, sino amigo, hermano doctor. Qué bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cambia la dimensión, que me imagino que lo hace usted ahí en su clínica, porque somos servidores, entonces entendemos esa parte. Pero para la persona que no sirve a Dios, todo lo que tú hagas en tu vida, incluso yo soy la que recoge la basura en la calle, yo tengo que hacer mi trabajo bien hecho, porque el que me está viendo es Dios y yo estoy prestando un servicio comunitario, aunque la sociedad no me lo reconozca, pero hay alguien que sí me lo reconoce. Esa era una pregunta, porque tal vez algún televidente pueda pensar, yo no sirvo en la iglesia, entonces tal vez yo no he sido llamado. Pero hablábamos acerca de que tenemos diferentes vocaciones, claro, y cada quien tiene su vida, pues, ¿verdad? Pues sí. Ese llamado es externo a esa respuesta que tenemos que dar, tiene que ver, no tiene que ver, para que la gente, para poder explicarle, pues, ¿verdad? Que el llamado está ahí y Dios está en todas las áreas. En todas las áreas, porque todo lo que tiene que ver con el ser humano tiene que ver con Dios, tiene que ver con la iglesia, ¿ya? Bueno, el llamado está para todos, todo ser vivo tiene un llamado en esta vida, sí. Y yo debo de responderle a Dios primero, ¿verdad? Pero digamos una persona que no sepa de Dios, ¿sí? Digamos, pongámoslo en este caso. Pero yo tengo una profesión, no sé nada de Dios, no quiero saber nada de Dios. Pero Álvaro, yo en mi profesión me comporto como Dios manda. Hago las cosas con amor, que es lo más importante, ¿verdad? Correcto. Yo doy testimonio, o sea, yo digo que que no tengo que ver con la iglesia, pero estoy haciendo todas esas cosas implícitamente. Dios está ahí, lo diga o no lo diga. ¿Y eso me salva?
Sí, Sí, eso me va a correcto. salvar, porque yo estoy actuando movida por el amor a mi profesión. El amor a mi profesión me hace amar lo que yo hago. Y Amar cuando al yo prójimo. amar al prójimo, y casi siempre nuestras llamados van a ser con el otro, porque no fuimos formados para estar individuales. Sí. Entonces, lo que yo decida, en mi libertad, yo decido aceptar, o sea, yo escucho la voz de Dios o no la escucho, yo decidí ser ingeniero. Ahí, cuando yo me empiezo a servir como ingeniero, si yo lo hago con amor, estoy sirviendo a Dios. Lo tenga en mi corazón o no lo tenga. Si yo soy un ingeniero honrado, si yo no digo que voy a poner estos materiales y no los pongo, y soy recto en lo que estoy haciendo, ahí está Dios. Y ese es recibir el llamado de Dios y responder correctamente al llamado de Dios, aunque ni siquiera me haya dado cuenta. Ileana, lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto, sí, se va muy rápido y de verdad que a mí me hubiera gustado seguir hablando de esto. Le damos las gracias de verdad por estar con nosotros. Y a ustedes, queridos televidentes, ya sabe, ahí donde usted está, está Dios. Y lo que usted está haciendo puede ser un llamado y la vocación a la que usted tiene que responder. Vamos a un corte, ya regresamos. Jesús, el rostro de la misericordia del Padre, es el nombre de nuestro 13º Congreso de Mujeres en Victoria, a realizarse el martes 6 de diciembre en el Hotel Westin Camino Real, de 17 a 21 horas. En la prédica nos acompañará el Padre Manuel Abac y nuestra fundadora Betty de Juárez. Más información llamando a los teléfonos 5018-6493, 5308-1722 o al 2366-3970. Ven y vive junto a Jesús de esta hermosa experiencia. Te esperamos. Mujeres en Victoria. ¿Ya ha sentido el llamado del Señor? ¿Ha escuchado su voz dentro de su corazón? Los invitamos a que asistan a las diferentes comunidades de matrimonios en Victoria y a la Escuela de Formación en Casa Sede y en Inmaculada Concepción, Zona 10. Los esperamos. Todos los días nosotros recibimos llamadas, algunas muy importantes, pero ninguna tan importante como la llamada de Dios. ¿Sabemos nosotros reconocer ese llamado? Sobre ese tema nos dará la reflexión espiritual la fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Amadísimos hermanos, qué hermoso que podamos ser llamados por Dios. Llamamos a muchas personas, llamamos por teléfono, llamamos por WhatsApp, llamamos por todos los medios que la tecnología nos ofrece, pero a veces no escuchamos el llamado que Dios nos hace. Dios nos ha llamado a la vida, nos ha llamado al servicio, a la donación recíproca, de diferente manera. Unos llamados a la vida consagrada. Yo estaba viendo la misa que celebró el Santo Padre para las misiones y me pareció tan hermoso porque cuánta gente escucha el llamado de Dios. En el clero, sacerdotes, obispos, cardenales, y todos un día escucharon el llamado. Ese llamado es muy importante porque optaron por Dios en el llamado, en la consagración. Pero también nosotros como laicos también hemos recibido un llamado, y ese llamado que tenemos es siempre
con miras al servicio de la comunidad, al servicio del prójimo. Y como los apóstoles también, ellos fueron llamados, dice en Marcos 3, dice la palabra de Dios, que Jesús llamó a los que Él quiso. ¿Y sabe para qué quiso llamarlos Jesús? Pues evidentemente para encomendarles la iglesia, darles a conocer pues la misión pastoral que ellos iban a realizar. Pero primariamente les llamó para que estuvieran con Él. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Es que esa es la misión que todos tenemos. La misión de estar con Dios, la misión de estar con Jesús en el hermano. No solamente en la iglesia, qué hermoso serlo en la iglesia, pero también en el prójimo. Y sabe, en el catecismo de la iglesia dice que Jesús es el enviado del Padre. Y desde el comienzo de su ministerio llamó a los que Él quiso, vinieron donde Él, instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos, por supuesto, a realizar esa gran misión de predicar la buena noticia. Desde entonces, los apóstoles, que es el colegio apostólico, la jerarquía, desde entonces, dice el catecismo de la iglesia, serán los enviados del Señor. Y en ellos continúa la propia misión Jesús. Como el Padre me envió, dice, también yo los he enviado. Por tanto, el ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a ustedes le recibe, a mí me recibe, dice el Señor. Y pues Él ha prometido permanecer con nosotros y hasta el fin de los tiempos. Y esta misión divina fue confiada por Cristo a los apóstoles. Él es el que tiene la tarea. La iglesia tiene la tarea de continuar la obra de Jesús, pero también todos nosotros tenemos un compromiso muy grande. Ese compromiso es dar a conocer que todos somos llamados al amor, llamados a la vida, llamados a la comunión, llamados a ese encontrarnos permanentemente con Dios en los hermanos. Así es que como apostolado, se llama apostolado, dice el catecismo de la iglesia, a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Y recuerde que siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los mismos ordenados como el de los laicos, depende fundamentalmente de la unión vital con Cristo. Ese es el llamado de todos, el suyo, el mío. Muchos dirán, pues yo no soy sacerdote, no estoy en el clero, pues yo no ando en la iglesia, pero todos tenemos ese llamado que usted escuchó en una ocasión para consagrar su vida también en su familia, con sus hijos, con sus papás, con los miembros de su familia. Es un regalo de Dios y todos hemos sido llamados para estar unidos a Cristo. Esa unión vital es fundamental, porque si estamos unidos a Él, el llamado que hemos recibido, vamos a poderle dar respuestas. ¿Se recuerda usted el muchachito, hijo de Ana, el niño Samuel? Cuando fue entregado por su madre al servicio de Dios, Dios lo llamó, pero él no reconoció la voz de Dios. Él se fue donde el sacerdote y le preguntó qué era lo que le estaba diciendo. Y lo llamó varias veces, porque hay muchas personas que no escuchan, es decir, escuchan, porque Dios habla a través de los acontecimientos, nos llama a través de una situación irregular, de una situación adversa, de un momento hermoso. Dios nos hace el llamado, pero nosotros somos quienes damos la respuesta a Dios. Tarde te conocí, decía San Agustín, ¿verdad? Y a veces tarde nos damos cuenta el llamado que Dios nos ha hecho. Yo he escuchado muchas mujeres que dicen, yo quería ser religiosa, ¿por qué no me hice religiosa? Y también he escuchado religiosas que dicen, quizá mi vida hubiera sido diferente si me hubiera casado. Claro, todos recibimos un llamado, pero la respuesta es nuestra. Usted responde a Dios. ¿Qué quiere decirle ante ese llamado que le hace para que su vida sea fecunda? Sabe que yo tuve una maestra maravillosa y su mami siempre ve el programa. Y doña Estelita dice siempre que este programa le ha dejado pues mucha bendición y la esperanza de saber que Dios la ama
y que se lo envía a decir a través del programa. A mí me encanta porque creo que este es un medio hermoso para darle respuesta también a Dios, que no tengamos miedo, que seamos valientes y que el llamado que Él nos ha hecho es tiempo de decirle sí. ¿Cuál es el llamado que usted tiene? Creo que si doblamos rodillas y afinamos el oído, seguramente vamos a saber a qué nos está llamando Dios, porque el que es de Dios entiende el lenguaje de Dios. Que el Señor le bendiga. Querido amigo, ahora ya sabemos cómo responder al llamado de Dios. Gracias, Betty, por estas palabras. Queremos seguir invitando a todos nuestros hermanos que tengan algún ministerio de alabanza a que nos envíen sus producciones y videos más recientes para poder promocionarlos aquí en Vidas en Victoria. Les recordamos que este programa es gracias al esfuerzo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. El día de hoy estuvo con ustedes su servidor Álvaro García. Dios los bendiga y hasta la próxima. Wow.